Led Zeppelin, una de las mejores bandas de rock and roll de todos los tiempos, formada por Jimmy Page, uno de los mejores guitarristas, John Paul Jones, uno de los mejores bajistas, John Bonzo Bonham, el mejor baterista que ha existido, y Robert Plant, una de las mejores voces que ha dado el rock. Llegaron a lo más alto, exploraron nuevos caminos, y se volvieron leyendas vivientes. Su éxito parecía no tener fin. Su ingenio e inventiva iba más allá de los límites, y de repente la tragedia envolvió a la banda. Después de la muerte de Bonzo, la banda se acabó. ¿Qué sucedió? Acompáñame a ver cómo ocurrió la caída de esta legendaria super banda de rock. Jimmy Page fue un guitarrista de estudio que tocó en muchos álbumes de rock de los 60s, con muchas bandas importantes. Formó parte del grupo de Yardbirds, con el que no tuvo mucho éxito. Planeó un nuevo proyecto. Quería formar una super banda de rock, con algunos de los integrantes de The Who, proyecto que no se concretó. Así que siguió tratando de concretar el proyecto, solo requería encontrar a la gente adecuada para hacerlo. En este proyecto contemplaba a Chris Dreja como bajista. Page quería incluir a Terry Reid como cantante, pero este declinó la oferta y recomendó a Robert Plant, quien a su vez recomendó al baterista John Bonham, que había formado parte del ex grupo de Plant. Más adelante, Dreja dejó el proyecto y como Page conocía desde hacía mucho tiempo antes a John Paul Jones, que era bajista, lo incluyó a la banda. El nombre lo tomaron del proyecto anterior de Page con los integrantes de The Who, quienes dijeron que el grupo sería un lead balloon, una manera de decir que sería un desastre. Después desaparecieron la A por Led y el globo por Zeppelin. Jimmy tenía una pasión además de la música, que era la magia. Así que poco a poco Jimmy Page se fue metiendo en lo oculto. El grupo tenía un lado oscuro, un lado mezclado con lo místico, lo esotérico, la magia antigua y lo oculto. Al publicar el cuarto álbum, conocido como Led Zeppelin Ozoso, cada uno de los integrantes del grupo tenía un símbolo, un sigilo, que quedó registrado en el álbum. Un sigilo es un símbolo utilizado en la magia, es una firma gráfica de una entidad espiritual. Se dice que Jimmy, Robert y Vanham hicieron un pacto con el diablo, y que su éxito viene después de haberlo hecho. Si conoces de rock o música en general, sabrás que la música y los pactos con el diablo son parte de la leyenda urbana de la música. Sin embargo, esto se remonta muchos años atrás, donde otros músicos se dice han hecho tales pactos, como Giuseppe Tartini, quien escribió una de las composiciones para violín más difíciles después de haber escuchado tocarla al diablo, o Robert Johnson, quien hizo un pacto en una encrucijada y el diablo le afinó la guitarra. Después dejó una huella muy profunda en la música, siendo que antes del pacto se decía que no tenía ritmo, que era un músico mediocre. Los integrantes de Led Zeppelin sabían de esta conexión de la música con el diablo. Además, el rock era símbolo de libertad, rebelión, asociados a Lucifer, el más poderoso de los ángeles, y de acuerdo al libro de Ezequiel, Lucifer tenía instrumentos musicales y era el mejor músico de la corte celestial, otro lazo entre Satán y la música. Otra de las influencias que tuvieron los integrantes de Led Zeppelin, particularmente Jimmy Page, fue Aleister Crowley. Aleister Crowley ha sido una de las figuras más polémicas del siglo XX. Era un mago, no un adorador del diablo. Aun siendo mago, no estaba interesado en las ilusiones, sino en abrir dimensiones, conversar con ángeles e invocar demonios. Crowley formaba parte de la orden hermética de la Aurora Dorada. La sociedad era una orden secreta como la de los masones. La orden decía tener acceso a sabiduría egipcia de magia secreta. Las metas de la Orden de la Aurora Dorada no eran malas, buscaban que la humanidad alcanzara niveles elevados de conciencia.
Querían que el mundo despertara. Entre los integrantes de esta sociedad se encuentran el poeta Yeats y Sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes. Se le atribuye a Crowley la ruptura de la sociedad. Muchos consideran a la magia de Crowley de ser egoísta, algo que después Crowley representaría con su frase, haz lo que queráis. Después de la ruptura de la orden hermética de la Aurora Dorada, Crowley fundó su propia orden secreta, la Ordo Templi Orientis, conocida como Otto. Crowley, quien era una persona bien educada, inteligente y preparado, también era egoísta, dominante y cruel. Esa crueldad alejó a la gente de él. Al momento de morir, tenía ya muy pocos seguidores. Sus últimas palabras de acuerdo a un amigo fueron: a veces me odio a mí mismo. La vida de Crowley no fue lo más llamativo a los adolescentes de los 60s, sino su frase, haz lo que queráis, que tomaron literalmente músicos, escritores, beatniks y rebeldes, y empezaron a vivir de acuerdo a esta frase. Lo que decía Crowley era un rechazo a la sociedad y a la autogratificación y la búsqueda de los deseos individuales. Esta actitud fue la que detonó la revolución cultural de los 60s. La juventud se volvió atrevida, valiente y se volvieron capaces de disfrutar de ellos a través del sexo, drogas y rock and roll. El rock fue más que una moda, pero formó parte de ella, y en todas las modas encontramos gente que se lo toma más en serio que otros. Y Jimmy Page se tomó en serio la música, y a Aleister Crowley, tanto como para unirse a su organización, la Otto, de la cual ha sido miembro por más de 50 años. La magia de Crowley era inspirada por un espíritu llamado Aiwass, a quien canalizaba a través de su esposa cuando estuvieron en el Cairo. Por lo que la magia que promovía era de los antiguos egipcios. La vida de Jimmy Page ha estado rodeada de misterio, es una figura elusiva e intrigante, y sin duda es uno de los mejores músicos que han existido. Una estrella de rock como ninguna otra. Jimmy nació en el 9 de enero de 1944, en el oeste de Londres. Sus padres eran James y Patricia Page. Su papá trabajaba en una planta de envolturas de plástico, su mamá era secretaria de un doctor. En 1952 se mudaron a Epsom, Surrey, donde empezó su amor por la música. Su primer guitarra fue una guitarra española, que apareció como por arte de magia. Él diría después: no sé si dejaron la guitarra a las personas que vivieron en la casa antes de nosotros, o si fue algún amigo, pero nadie sabía de dónde salió. Jimmy Page es autodidacta, fue a muy pocas clases de guitarra, y dominó el instrumento. Desde muy chico, Jimmy era fan del blues, citaba a los grandes bluesistas como influencias. Y su interés por lo oculto también inició a temprana edad. A los 15 años leyó el libro Magia, en teoría y práctica. Después de leerlo dijo: sí, este es mi tipo de lectura, lo encontré. A mediados de los 60s, Page ya era un gran músico de estudio y se rodeaba de groupies y hippies, pero no era suficiente para su curiosidad. Buscaba más y algo diferente. Después de formar parte de The Yardbirds y luego de crear a Led Zeppelin, la banda fue firmada por una compañía disquera, y en menos de un año ya era un grupo de culto. Los fans inmediatamente empezaron a notar la fascinación de Page con lo oculto. En las pocas entrevistas que dio, hacía referencias frecuentes a lo oculto y su estudio. En una ocasión le dijo a un periodista: no puedes ignorar al mal si estudias lo sobrenatural como yo, que tengo muchos libros de la materia y también he acudido a varias sesiones y quiero seguir estudiándolo. Se cree que Page le pidió a sus compañeros Robert Plant, John Bonham y John Paul Jones que hicieran un ritual con él. Un ritual que consolidaría el nombre de Led Zeppelin en la historia del rock and roll. El ritual debería de permanecer en secreto. Entre los ocultistas este ritual no se toma a la ligera, ya que involucra el conjuro de espíritus antiguos. Estos rituales deben haber sido familiares a Aleister Crowley. Se deben realizar solamente por magos y ocultistas experimentados, no por músicos medio drogados. Se sabe que de los 4, el único que no quiso participar fue John Paul Jones. Los problemas para Led Zeppelin empezaron inmediatamente después de que ganaron popularidad, coincidiendo con el mencionado ritual. Primero casi fallece Robert Plant en un accidente automovilístico. Y 2 semanas después, su Aston Martin le cayó encima y lo aplastó, rompiéndole las costillas. Tal vez era un presagio del gran mal que vendría. Tal vez los medio drogados músicos de Led Zeppelin no eran tan buenos magos como ellos creyeron. Al ir creciendo la fama del grupo, Jimmy Page tuvo más libertad, sobre todo económica, para poder explorar lo oculto.
Page compró la casa Boleskine, a orillas del lago Ness. Era la casa de su ídolo, Aleister Crowley, y el lugar donde supuestamente se rasgó la tela de nuestro universo y que le permitió al mal entrar a nuestro mundo. El mentor de Crowley, Samuel Liddell MacGregor Mathers, había traducido el grimorio ocultista medieval, el libro de la magia sagrada, de Abramelin el mago, una traducción mala hay que decirlo, y del cual Crowley utilizó para hacer un ritual que invocaría a los 12 reyes y duques del infierno. Y Crowley, que raramente se criticaba a sí mismo, admitió que los rituales llevados a cabo en la casa Boleskine se salieron de control. Después de que la hija de 10 años del velador de la casa y el hijo de 1 año murieran de manera súbita e inexplicable, Crowley abandonó la propiedad. Diría después que uno de los empleados de la casa Boleskine, convertido por el demonio que vio ahí, intentó matar a toda su familia. Aún ahora la gente dice que los espíritus malignos habitan la casa Boleskine. En 1965, el nuevo dueño de la mansión, un mayor de la Armada, se quitó la vida con una escopeta. Los amigos de Jimmy Page y visitantes de la casa Boleskine dicen que en el atardecer, al desaparecer el sol, el patio y jardín se llenan de sombras, fantasmas y espectros, residuos de un siglo de rituales de magia. Los trabajadores domésticos van y vienen de manera rápida, todos acordando que la casa está maldita. En 1992 Page vendió la propiedad que tuvo desde 1970, diciendo que malas vibras corren por ahí. En 2015, los más recientes dueños de la casa Boleskine regresaban de ir a la tienda y encontraron la mansión en llamas. La propiedad estaba sola cuando el fuego inició y nunca se dio una explicación de su causa. Sin embargo, el mal de la casa Boleskine no inició con Aleister Crowley. La primer mención de muerte en la propiedad data del siglo X. Cuenta la leyenda que alguna vez hubo una iglesia en los terrenos de lo que hoy es la casa Boleskine, y como esta última vez, la casa se incendió sola y ardió hasta las cenizas, atrapando a toda la congregación adentro. El cementerio que se encuentra dentro de los límites de la casa Boleskine ha sido por mucho tiempo sitio de rituales. Un viejo túnel unía a la casa principal al cementerio, para supuestamente dar a los dueños un rápido acceso al cementerio y evitar el robo de cadáveres, que en esos tiempos era muy común. Regresando a Jimmy Page y su obsesión con Aleister Crowley, no se limitó a comprar la que una vez fue su casa. Page compró una librería esotérica que llevaba el nombre del periódico de Crowley, El Equinoccio. A la vuelta de esta, Page compró la infame Casa de la Torre, un lugar famoso por su actividad paranormal. Una de sus novias, Pamela de Bar, dijo que Page la hizo viajar a San Francisco y a Los Ángeles a buscar los artefactos perdidos de Crowley. Ahí ella fue capaz de encontrar muchos manuscritos, piezas de aparatos mágicos y las túnicas de Crowley. Por supuesto que Page tiene sus propias túnicas. Siempre se presentaba a los conciertos vistiendo sus trajes mandados a hacer para él. Tal vez el más notorio de todos fue el traje del dragón. Un traje de una pieza en negro, con su sigilo bordado, un dragón chino y varios signos astrológicos. Los practicantes del oculto expertos aseguran que el traje de Page era una túnica mágica, utilizada en rituales en el escenario. La fascinación de Page con Crowley la derramó en las portadas de los discos de Led Zeppelin y en los diseños también. Por ejemplo, en el disco Led Zeppelin 3, escrito con estilo en el vinilo, encontramos la frase "So mote beat" en un lado, y en el otro, "Do what thou wilt" en el otro. Haz lo que quierais es un artículo de fe central en el sistema de creencias telemitas de Crowley y de los encantos mágicos poderosos. El abominable mago y amigo de Page, William S. Burroughs, creía fuertemente en el poder mágico de la electricidad para hacer rituales. Así que este sería un ejemplo de un encanto mágico telemita, girando en miles de tornamesas alrededor del mundo. La otra frase, "So mote it be", se originó entre los masones. Se acostumbra terminar una oración con la palabra amén, que en latín significa así sea. La palabra mote significa en inglés puede o podría, así que la frase "So mote it be" significaría así podría ser o así sea. Entre los masones cada ceremonia termina con esta frase, que es de donde probablemente Jimmy Page la tomó. Sin embargo, hay una teoría más interesante. En árabe mote o al-maut significa muerte, así que "So mote it be" podría significar que muerto esté. Cuando tomamos en consideración la fascinación Page por el esoterismo oriental y el antiguo Egipto, la teoría puede tener sustento. Cuando salió el disco Led Zeppelin 4, los símbolos ocultistas se volvieron muy obvios, como si ya a Page no le importara ocultarlos.
Adentro del álbum se encuentra la pintura del ermitaño, un símbolo de las cartas tarot, y de izquierda a derecha, en la parte interna del álbum, se encuentran los 4 sigilos personales de cada integrante de la banda. La mayoría de estos sigilos se pueden rastrear al Libro de los Signos, de 1955, escrito por Rudolf Koch. Un libro que presentaba una colección de símbolos mágicos antiguos y signos de alquimia de todo el mundo. Se dice que el sigilo de Robert Plant es la pluma de la verdad, una representación de la diosa egipcia Maat. El sigilo de John Bonham fue el menos oculto de todos, simplemente una batería. El sigilo de John Paul Jones es uno de raíces celtas y después apropiado por el cristianismo para representar la Trinidad. El sigilo de Page es una inscripción que dice Soso, es más difícil de precisar. Algunos dicen que se originó en el famoso grimorio de magia negra, Le Dragon Rouge, un texto arcano, que contiene instrucciones detalladas para hacer un pacto con el diablo. Page ha dicho públicamente que él no va a revelar el significado de los sigilos, menos del suyo. Esto es muy interesante de su parte, ya que los magos y expertos aseguran que no se debe de hablar de un sigilo poderoso después de que se realizó el hechizo, o el hechizo se va a perder. Page a propósito le reveló el significado de los sigilos a un borracho Plant, y Plant diría después: estaba muy perdido en ese momento y al otro día no recordaba nada. Le pedí al siguiente día que me dijera otra vez y me dijo que no quería o no podía. Los miembros de la banda no eran los únicos en recibir sus sigilos personales. A Sandy Denny, una colaboradora frecuente de la banda, le dieron uno, tal vez en su perjuicio, ya que ella se convertiría tristemente en una de las primeras víctimas de la llamada maldición de Led Zeppelin. En 1976 ella sufrió un dramático espiral descendente de problemas mentales. En 1978 se le encontró al pie de las escaleras, en estado de coma, y ya no despertó. El cineasta y consumidor de drogas, Kenneth Anger, conoció a Jimmy en una subasta de artículos coleccionables que pertenecieron a Aleister Crowley y se volvieron amigos. Anger le pidió a Page que hiciera la música para una de sus películas, llamada Lucifer Rising. La grabación de Lucifer Rising, hasta ese punto, era un caos. Los 7 años de producción habían sido difíciles, ya que su actor principal, Bobby Beausoleil, un miembro de la familia Manson, renunció abruptamente. Beausoleil se robó cámaras del estudio, y para vengarse, Kenneth Anger construyó un talismán, en el que de un lado se veía algo parecido a Beausoleil, y en el otro lado un sapo. Beausoleil terminaría en la cárcel de por vida, un año después de la maldición. Jimmy Page aceptó participar en el soundtrack de la película Lucifer Rising. El tiempo lo dirá, pero es un hecho que Anger no pudo trabajar con Page, ya que a Anger le pareció que las adicciones de Page eran difíciles de sobrellevar. Después de mucho tiempo, Page solo le llevó 20 minutos de música, de los 40 que Anger le había pagado. Anger estaba furioso, y Page también se encontraba contrariado por los pedidos de Anger de que terminara en trabajo. El proyecto se alteró, y sacaron del proyecto a Page. Y Jimmy desalojó a Anger de la casa Boleskine, donde había permitido que el cineasta viviera sin pagar renta. En respuesta, Anger se molestó y lanzó una maldición públicamente a Page y su banda. Esta maldición muchos dicen que fue el principio del fin de Led Zeppelin. Aunque ya para esas fechas, Led Zeppelin había tenido algunas tragedias. Los verdaderos problemas estaban por comenzar, después de la supuesta maldición de Anger. Unos meses después, Plant casi fallece en un accidente automovilístico al salirse del camino en Grecia. El accidente también casi le quita la vida a su esposa y a su hijo. Plant quedó en silla de ruedas, temporalmente. Después, al recuperarse, y durante las preparaciones para una gira, presentó una muy seria laringitis, dejándolo incapaz de cantar. Este problema hizo que el grupo cancelara la gira, la cual se había preparado para ser el más grande show de Led Zeppelin hasta esos momentos. La cancelación fue un detonante para desmanes en Cincinnati. Con la gira retrasada un mes, había problemas tras los escenarios. Un promotor se peleó con el hijo del manager de la banda, por haber tomado un vestido. John Bonham lo vio y alejó al hombre del niño. Después le comentó al manager y a 2 integrantes del personal lo que había sucedido, y estos atacaron al hombre en venganza. A los 4 se les arrestó por ataque de gravedad, lo que casi los lleva a prisión. Solo un poco después, Robert Plant recibió una llamada de su esposa, diciendo que su hijo de 5 años, Karak, se había enfermado súbitamente. 2 horas más tarde lo volvió a llamar. Karak había fallecido, y la banda inmediatamente canceló el resto de la gira. Este incidente llevó a Plant y al resto de la banda hacia sus más oscuros días.
Plant se alejó del ojo público completamente y se regresó con su familia a Inglaterra. Mientras todos estos eventos estaban sucediendo, Jimmy Page estaba luchando contra una adicción muy fuerte con la heroína y la cocaína que lo tenían aletargado durante días. Y John Bonham se estaba volviendo un alcohólico voluble que era cada vez menos predecible. Los eventos alrededor del Bonham desafortunadamente mostrarían ser el final de Led Zeppelin. En 1980, después de un día de haber tomado demasiadas bebidas alcohólicas, se fue a casa, después de un ensayo de la banda en la casa de Page, en Windsor, y un amigo lo dejó en la cama. Bonzo nunca despertó. Falleció mientras dormía. Después de su muerte, Led Zeppelin se acabó. Los miembros restantes de la banda emitieron una declaración: queremos que sepan que la muerte de nuestro querido amigo, y el profundo respeto que por su familia tenemos, junto a los sentimientos de unidad, nos han llevado a decidir que no podemos seguir como hasta ahora lo hacíamos. En vez de reemplazar a su amigo y baterista, Led Zeppelin decidió desaparecer. Y nunca sacaron música nueva jamás. La maldición de Led Zeppelin es trágica, y uno de los aspectos que los críticos de música mencionan es que Jimmy Page, el supuesto líder del ritual, y la persona que era el destinatario de la supuesta maldición de Anger, salió aparentemente ileso. Sin embargo, contrario a esa observación, hasta ahora Page no ha podido tener una canción popular nuevamente, o tener éxito comercial en casi 40 años. ¿Y qué dijo Anger de la supuesta maldición? En una ocasión que se le preguntó por la maldición, lo que dijo fue lo siguiente: tienen muchos sirvientes, y aún así nunca me ofrecieron una taza de té o un sándwich, lo que es un gran error de su parte, porque les puse la maldición del rey Midas. Si eres avaricioso y solo amasas fortunas, agarrarás una enfermedad. Así que la convertí a ella, la novia de Page, y a él en estatuas de oro. Porque los dos perdieron la cabeza, él ya no puede escribir más canciones. Después de todo lo comentado hasta aquí, ¿crees que Jimmy Page haya hecho un pacto con el diablo? ¿O que Kenneth Anger les puso una maldición y selló su futuro? ¿Qué opinas? Deja tu comentario y, si te gusta el contenido del canal, haznoslo saber, y apóyanos suscribiéndote y compartiendo el contenido del canal. Esto fue Relatos para no dormir. Hasta la próxima.